Efesios 4, del versículo 25 al versículo 28. Efesios 4, del 25 al 28. Dice la palabra de Dios ahí: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y el Señor bendiga la lectura de su palabra. Hemos cantado justo ahora: no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que ahora le pedimos al Señor que nos hable a través de su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por poder estar en tu casa. Gracias, Señor, por cada uno de los que ha venido en el día de hoy. Gracias, Padre, porque podemos encontrarnos aquí. Te pedimos, Padre, desde lo más profundo de nuestro corazón, que hables a nuestro corazón. Habla, Señor, porque tus siervos queremos oír lo que tú tienes que decirnos a nosotros. Padre, este mundo nada ofrece, pero Cristo ofrece salvación. Y pedimos, Padre, que nos ayudes ahora a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra, a través de la predicación de tu palabra. Pido, Padre, que el que hable sea el Espíritu Santo, que el que se vea sea Cristo. Oh, Padre, escóndeme a mí detrás de la cruz y que se vea a Cristo, Padre. Que no pongamos los ojos en los hombres, sino solamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y la vergüenza, y se sentó, y está ahora sentado allí a tu diestra, a la diestra de Dios. Y, Padre, en su nombre lo pedimos todo, solamente en su nombre. Amén. Imagínate por un momento que alguien tuviera todo el dinero que puede tener, todo el dinero, pero que vista o que viva como un mendigo. Alguien que durmiera todos los días y que bajo su almohada haya 100 millones de euros, pero que viviera en una chabola. Qué tontería, ¿no? Alguien que al abrir su caja fuerte ves ahí millones y millones de euros, pero al abrir su despensa solo ves un trozo de pan duro y ya está. Diríamos, qué persona más rara. Esta persona a lo mejor no está bien de la cabeza, es rico y sabe que es rico, pero vive como un mendigo, vive como de una manera mísera. Y este libro de Efesios, que llevamos estudiando ya un tiempo, lo escribió el apóstol Pablo porque había gente que espiritualmente estaba viviendo así, como este hombre del que hemos hablado al principio. En el capítulo 1 de Efesios, Pablo nos habla una y otra vez de las riquezas de la gracia. No son riquezas económicas, sino que son riquezas espirituales. Y son las riquezas que Dios le da a todos aquellos que ponen su fe en el Señor Jesucristo. Somos ricos espiritualmente. Y en el capítulo 1 de Efesios, Pablo les dice: sois adoptados en una familia, en la familia de Dios. Sois perdonados de vuestros pecados, sois limpiados de toda vuestra impureza, sois escogidos desde antes de la fundación del mundo, sois redimidos por la sangre de Cristo, etcétera, etcétera. Dios os ha dado ese conocimiento ahora por el Espíritu Santo. Todas esas riquezas, esos beneficios y privilegios los tenéis ahora como hijos de Dios. En el capítulo 2 de Efesios, Pablo les dice: pues mira, es que todas estas cosas han pasado en vuestra vida, porque antes estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y ahora vosotros que no podíais hacer nada, ni por vuestras propias fuerzas, ni por vuestras propias obras, Dios os ha dado nueva vida. Habéis pasado a tener nueva vida. Dios os ha resucitado en Cristo, y entonces llegamos a esos versículos en Efesios 2, 8 y 9 tan importantes que dice Pablo: por gracia sois salvos. No por hacer, no por ir de peregrinación, no por dar dinero, no por obras, sino por gracia, por un regalo de Dios, que Dios os ha dado este regalo, estas riquezas espirituales os las ha dado Dios. Y eso Pablo les dice en el capítulo 2, y lo recibís por medio de la fe. Después en el capítulo 3 les dice que ahora Dios, a vosotros que antes estabais sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, os ha unido a su iglesia, esa iglesia que antes estaban todos alejados, los judíos por un lado, los gentiles en otro. Ahora los gentiles han sido hechos parte de esta iglesia, de este pueblo de Dios. Sois un pueblo, les dice Pablo en el capítulo 3. Así que todas estas riquezas y privilegios Pablo les ha ido diciendo del capítulo 1, 2 y 3, donde se describe la salvación que Dios nos da
en Cristo. Así que ya hemos estudiado esto, nos hemos dado cuenta de las riquezas que tenemos en Cristo. Pero ahora lo que Pablo está diciendo del capítulo 4, 5 y 6 es, tienes estas riquezas, ahora utilízalas. Sería una locura tener todas estas riquezas que Dios nos da a través de Cristo, estas riquezas espirituales, y no utilizarlas. Sería una locura. ¿Para qué vale tener millones de euros en tu casa si estás pasando hambre? Si no tienes ni un abrigo que ponerte en el invierno. ¿Para qué vale decir que tienes a Cristo si luego en tu vida no se demuestra eso? No hay ninguna evidencia. La semana pasada vimos cómo el cristiano tiene que despojarse, desvestirse de ese viejo hombre de pecado, de despojarse del pecado y de todo ese peso que nos asedia. Y también el cristiano tiene que lavarse, confesar sus pecados cada día, lavarse en la sangre de Cristo, y el cristiano también tiene que vestirse de algunas cosas. Eso lo vimos del nuevo hombre, de aquellas cosas que Dios honra, que Dios quiere. Ponerse la ropa que Dios le ha dado. Y eso lo vimos la semana pasada. Y ahora en el capítulo 4, el versículo 25, empezamos con unas palabras que nos llevan a todo lo que hemos dicho antes. Cuando dice ahí el versículo 25, por lo cual, dice Efesios 4, 25, por lo cual. Y eso significa, con lo que he dicho antes, ahora voy a decir algo. Con la base de lo que he dicho antes. Eso dice el apóstol Pablo. Esto nos conecta con lo que Pablo había dicho antes, con los 3 capítulos anteriores. Y también con lo que habla el capítulo 4 de la unidad y de cómo tenemos que andar. En el capítulo 4 hemos estado viendo que hemos empezado con la práctica. Pablo dice, debéis de andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, del llamado que os ha dado Dios. Pero quizá dices, vale, eso suena muy abstracto, debo de andar así, pero ¿a qué se refiere eso? También Pablo ha hablado de la unidad y de cómo en la iglesia somos miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo y tenemos que crecer en esa unidad y edificarnos los unos a los otros. Pablo también ha hablado de esto, pero quizá dices, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Dímelo en términos más específicos. La semana pasada hablamos de despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se lleva esto a cabo de manera práctica? Pues lo queríamos más específico y Pablo nos lo da más específico. Del versículo 25 al versículo 28, Pablo nos da 3 mandamientos específicos de cómo debe vivir el cristiano. No vivir para ser cristiano, para alcanzar la salvación, sino vivir porque somos cristianos, porque Dios nos ha salvado. Y Pablo da 3 mandatos. Habla en estos versículos de la mentira, dice, desechando la mentira. Habla del enfado. Dice ahí, airaos, pero no pequéis, y habla también del robo. Dice, el que hurtaba, no hurte más, hurtar es robar. Pablo nombra aquí 3 de los 10 mandamientos. Vemos que los 10 mandamientos siguen vigentes, y el cristiano debe someterse a la palabra de Dios y a los mandamientos de Dios. Pero es importante recalcar, como he dicho antes, nadie es salvo por hacer estas cosas. Por portarte bien, por dejar de decir mentiras, por no hurtar, por no airarte de manera pecaminosa. Nadie es salvo por estas cosas, sino que aquel que ya ha sido salvo por lo que ha hecho Cristo, que es lo que Pablo ha enseñado en los primeros 3 capítulos, aquel que ha sido salvo verdaderamente va a hacer estas cosas y debe hacer estas cosas porque es salvo. Porque es salvo. En cuanto a la salvación, debemos olvidarnos de hacer. No, porque Cristo ya ha hecho todo lo que hacía falta. La salvación es un regalo, por gracia solamente. Y tú la recibes, la salvación, por medio de la fe. No por medio de venir aquí a la iglesia, aunque es bueno ir a la iglesia. No por medio de leer la Biblia, aunque es bueno leer la Biblia. No por medio de dar tu dinero a obras de caridad, aunque son cosas buenas. Pero la salvación es solamente por medio de la fe. Creer en Cristo como tu único Salvador. Y así, cuando una persona cree en Cristo de todo su corazón, se arrepiente de sus pecados, entonces Él te da esas riquezas. Riquezas espirituales, no económicas, pero riquezas verdaderas. Y ahora que eres hijo de Dios, Dios quiere que vivas conforme a lo que Él te ha hecho, a lo que ya eres, que vivas como un hijo de Dios. Por eso aquí Pablo dice, y empezamos en el versículo 25, dice, por lo cual, desechando la mentira. Lo primero que dice Pablo aquí, lo primero que queremos ver es que como cristianos debemos desechar la mentira. Desechar la mentira. El 9º mandamiento nos dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. No mentir.
La mentira es esa primera vestidura que nos tenemos que quitar. Esa palabra despojaos, que vimos la semana pasada en el versículo 22, es la misma palabra que aparece en el versículo 25 de desechar. La misma palabra. Quitémonos de encima la mentira, es lo que está diciendo Pablo aquí. Quítatela, sácate eso. Sácatelo. Y eso es como deberían vivir aquellos que son salvos. Aquí Pablo está citando un texto del Antiguo Testamento. En Zacarías 8:16, el profeta Zacarías le dijo al pueblo: estas son las cosas que habéis de hacer, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y es como lo que dice Pablo aquí. Es que tenemos que saber que si hemos creído en Cristo, si de verdad hemos puesto nuestra fe en el Hijo de Dios, ¿qué es Cristo? Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad. Cristo es la verdad. Y no solamente Cristo es la verdad, pero Cristo dijo que en Él estaba la verdad. Este mundo, sabemos que es un mundo de mentira. Dice una cosa y hace otra, y vive una cosa y hace otra. Pero Cristo es la verdad y en Él encontramos la verdad, la única verdad. Así que si Cristo es la verdad y la verdad está en Él, entonces debemos de vestirnos de esa verdad. Si habéis venido a Cristo, si de verdad conocemos a Cristo, quien es la verdad, ¿cómo vamos a seguir diciendo mentiras? ¿Cómo vamos a seguir viviendo en la mentira? Dios es verdad, su naturaleza es así, su carácter es así, su palabra es así. Así que despreciar la verdad es despreciar a Dios mismo, es despreciar la palabra de Dios. Por eso es de tan mal testimonio que alguien que diga que yo creo en Cristo, que yo soy cristiano, que yo tal, que alguien que diga estas cosas luego viva en una mentira y se dedique a las mentiras. Es de tan mal testimonio. Pero quizá podamos preguntarnos qué es la mentira, porque quizá lo que pensemos nosotros de qué es la mentira no es lo que la palabra de Dios dice que es la mentira. Mentir, la palabra de Dios lo define como decir algo que sabes que no es verdad. Si ahora mismo yo tengo un reloj roto y tú me preguntas la hora y yo te digo, pues son las 4:15. Yo pensaba que eran las 4:15 porque lo he visto en mi reloj y te he dicho lo que decía mi reloj, pero eso no sería una mentira porque yo no sabía que no era verdad. Pero mentir es decirle algo a otra persona sabiendo que no es verdad. Seguramente para no ofenderle o para obtener beneficio o para una razón u otra, pero cualquiera que sea la razón, si sabemos que no es verdad, es mentira. En Estados Unidos, cuando un testigo comparece ante un tribunal, se le pregunta si jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y el cristiano debe vivir así, diciendo la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Esto no significa que a todo el mundo que veamos hay que decirle todo lo que pensamos y decirlo, pues yo pienso eso y te lo digo. No, significa que cuando hablamos, cuando vayamos a decir algo, debemos de decir algo que sabemos que es verdad y no aquellas cosas que son mentira y lo sabemos. Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Para el Dios de la verdad, la mentira es algo serio, es algo muy serio. Tan serio que si tu vida completa está caracterizada por la mentira, si vives una mentira, si tú eres capaz de mentir sin problema, sin remordimiento, si no te hace ningún problema eso, sin arrepentimiento ninguno, la Biblia te dice, no yo, pero la Biblia te dice que no eres un hijo de Dios y tu destino no es el cielo. Apocalipsis 21, son palabras fuertes, pero Apocalipsis 21, si lo queréis buscar, dice, Apocalipsis 21, versículo 8, habla del juicio ya final y todo lo que ocurrirá. Apocalipsis 21, versículo 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así de serio, así de seria es la mentira para Dios. Y tampoco nos equivoquemos que la mentira es mucho más amplia de lo que muchas veces nos creemos. Muchas veces nos autoconvencemos de que yo he dicho la verdad siempre, pero si nos examinásemos nuestros corazones, si me examino mi corazón, veo que no es así y que muchas veces hemos mentido. ¿Por qué? Porque contar media verdad es también mentir. Quizá yo quiero hacer algo algún día con mi hijo y no quiero que vaya al cole, así que llamo al director y le digo, no, que mi hijo tiene un poco de mocos. Y sí que es verdad que tiene algo de mocos, pero
esa no es la razón. He contado media verdad para salirme con la mía. Media verdad es también mentir. Las mentiras blancas son también mentiras. Quizá como no quieres ofender a alguien, le dices una mentira, le dices, ay, ese pastel que me has dado estaba buenísimo y está en la basura de la casa. Pero tú le dices eso para no ofenderle. Pero en la palabra de Dios nos dice que eso es mentira, eso no es verdad, sea cual sea la razón por la cual lo digas. Hay mentiras que también se hacen para proteger a otros. Quizá la secretaria de la oficina dice, mi jefe no está, llama otro día. Y su jefe está ahí delante. Claro, quiere proteger al jefe porque el jefe quiere hacer otra cosa, pero no deja de ser mentira delante de Dios. Exagerar, por supuesto, es mentira. Me acuerdo ahora un chiste que contaba mi padre, casi siempre le echo a él las culpas de los chistes malos, por si acaso el chiste es malo, entonces yo no me llevo la culpa, pero hay un pescador que exageraba mucho y siempre que pescaba algo pues decía, así de grande era, así de grande era. Y un día sus amigos dicen, ya está, hoy lo que vamos a hacer es, te vamos a atar las manos y tienes que decirnos cuán grande era el pez que has pescado. Así que el hombre con las manos atadas dice, así de grande eran los ojos del pez que he pescado, así de grande eran. Pero la exageración, sea con risa o no, la exageración es mentira delante de Dios. Decir una cosa y hacer otra, y cuánto lo vemos incluso en nuestra propia vida, decimos una cosa y hacemos otro, es mentira. Copiar en un examen, copiar para hacer los deberes, copiar del que está al lado es mentir, falsificar una firma es mentir. ¿Y quién está libre de pecado? ¿Quién está libre de pecado? Ninguno, ninguno. Todos hemos caído en esto. Así que Pablo dice aquí, desechar las mentiras. Desvístete, quítate esa vestidura de mentiras, déjala a un lado ya. Si eres hijo de Dios, si has nacido de nuevo, estás en la verdad ahora. Así que olvídate de la mentira, deja estas cosas, que se te conozca a ti como una persona de palabra. ¿Y cuántos y qué pocos hay ahora? Qué pocas personas de palabra hay en nuestra sociedad hoy en día. Y quizá dices, bueno, pero ¿a quién debo hablarle la verdad? Porque, bueno, a algunos sí que tengo que decirles la verdad, pero a otros no, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? 4:25. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Todo el que está alrededor nuestra, todo el mundo. A nuestro prójimo, esa es la palabra para a nuestro vecino. A cualquier persona que está alrededor nuestro, vecino en un sentido general, vecino o familiar, gente que nos encontremos, son nuestros prójimos y debemos hablar verdad con ellos. No importa su credo, su nacionalidad, no importa quién sea, debemos hablar verdad con todo el mundo. El cristiano habla verdad con la gente de su pueblo, habla verdad con la gente de otro pueblo. El cristiano habla verdad con su familia, le dice la verdad a su mujer o a su esposo, o le dice verdad a su mujer o la mujer a su marido, a sus hijos, a sus padres. A nuestros hijos muchas veces es muy fácil contarles una historia. No, hoy no podemos ir a ese sitio por cualquier historia. Y no es verdad. Hablemos verdad con todo el mundo. A nuestros padres el cristiano debe hablar verdad en su trabajo. Debe hablar verdad, por supuesto, en la iglesia, con sus hermanos en el Señor. El cristiano no tiene una doble vida, no vive una mentira, sino que habla verdad con todos, con sus amigos, el trabajo, la familia, en la iglesia. Incluso el cristiano habla verdad en las redes sociales, que tanto en el día de hoy se pone algo ahí para aparentar, tanta mentira, tanto postureo hay ahí. No, el cristiano es una persona que habla la verdad en todo ámbito, en toda área de su vida. ¿Por qué? Porque el Salvador, quien es Cristo, quien es la verdad, es quien le ha cambiado la vida. El cristiano es una persona íntegra. Lo que ves es lo que hay. Y ya está. Pero ¿a quién debo hablar la verdad? Pues a nuestro prójimo, a todo el que está a nuestro alrededor, a todo el mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos hablar la verdad? Dice ahí el versículo 25, porque somos miembros los unos de los otros. Y por supuesto que en un sentido todos los seres humanos somos miembros los unos de los otros. Somos parte de la familia de los seres humanos, de la misma raza. Somos todos miembros los unos de los otros, pero en sentido más estricto esto está hablando de la iglesia, de los que conocen a Cristo. Somos miembros los unos de los otros. Tenemos que desechar la mentira y hablar verdad, porque somos todos miembros, estamos unidos uno a otro. La mentira no solamente es algo malvado, porque no toma en cuenta la verdad, porque desprecia al Dios de la verdad,
pero también la mentira es algo malvado porque crea dificultades, crea tensiones, crea fricción, crea amargura, crea divisiones en la misma iglesia. Eso es lo que ocurre con la mentira. Acordaos en el Nuevo Testamento el ejemplo de Ananías y Safira. Quizá no os acordáis, en Hechos 5 esta pareja habían vendido una heredad y se las querían dar ellos de muy, muy santos. Nosotros hemos vendido este terreno y vamos a traer todo el dinero aquí para que la iglesia lo utilice para mantener a las viudas, para ayudar a los necesitados. Traemos todo el dinero. Y Pedro les dijo, ¿estáis trayendo todo el dinero? ¡Claro que sí, claro que sí! Tan seria fue la mentira que Dios le quitó la vida a los dos. ¿Por qué? Porque Dios sabe que la mentira en la iglesia crea problemas, crea división, crea fricción. Dios sabe eso. Y Dios quería proteger su iglesia. Tan serio es el pecado de la mentira. No nos damos cuenta que el avance de nuestro hermano es nuestro avance y el retroceso de nuestro hermano es nuestro retroceso también. Así que cuando mentimos a otro hermano para que él retroceda un poco, significa que nosotros también vamos a retroceder. No tiene ningún sentido. Quizá dices, bueno, yo no le mentiría a nadie en la iglesia, yo le miento a los de fuera, pero a la iglesia no. Pero nuestro testimonio en la comunidad, como individuos, tiene tanta importancia como nuestro testimonio en la iglesia, porque tiene implicaciones colectivas. Así que si el Dios de verdad, si el Dios de la verdad ha cambiado y ha rescatado tu vida de la mentira del pecado en la que vivíamos antes, entonces debemos dejar la mentira, quitarnos de encima la mentira y hablar solamente la verdad. Ese es el primer mandamiento que aparece aquí, pero hay otro. Vayamos al versículo 26. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, versículo 27, ni deis lugar al diablo. Hemos hablado de la mentira y ahora vamos a otro mandamiento, vamos a otro tema, dice, airaos. Eso habla de la ira, del enfado. Dice, airaos, pero no pequéis. Y esto habla del sexto mandamiento. Sexto mandamiento dice, no matarás. Y dices, ¿y qué tiene esto que ver con no matarás? Pero es que el mandamiento de no matarás no es solamente que no asesinarás a alguien, tiene más alcance que eso. Cristo nos lo explicó. Si vais conmigo a Mateo 5, siempre queremos ir a la palabra de Dios para demostrar y ver que lo que decimos aquí no es lo que pensamos nosotros como hombres, sino que es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso siempre queremos ir más y más a la Biblia, a la Escritura, a la palabra de Dios. Mateo 5, 21, Cristo estaba explicando la ley. Esa ley que había dado Moisés hace tantos años, Cristo vino y la quiso explicar y quiso revelar lo que decía verdaderamente la ley. Dijo Cristo en Mateo 5, 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Eso es el alcance de la ley del sexto mandamiento que dice no matarás. No es solamente no asesinar a alguien, sino que incluye ese enfado, ese odio, ese maldecir a alguien, incluye todas esas cosas también. Y por eso aquí el apóstol Pablo en Efesios 4 dice, airaos, pero no pequéis. Y esto nos enseña varias cosas. Nos enseña que hay enfados que no son pecado. Porque si no, el apóstol Pablo no podría decir, airaos. El apóstol Pablo les está diciendo, hay enfados, hay veces que tenemos ira que está bien. Y decimos, ¿cómo? Pues sí, porque en la Biblia nos dice que Dios se aira, que Dios tiene ira y Dios nunca peca. Eso lo sabemos perfectamente. Leímos hace unos días en el Salmo 5 que Dios está airado contra el impío todos los días y Dios no peca. Su ira es una ira justa y santa. También leemos en los Evangelios que cuando Cristo entró al templo, ¿qué es lo que hizo? Se llenó de enojo santo y comenzó a echar a todos esos ladrones que habían llegado al templo a enriquecerse, a vender, a hacer triquiñuelas por aquí y por allá, y los echó del templo y dijo, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, dijo Cristo, con una ira santa.
Así que la ira no tiene por qué ser pecado. Hay enfados que no son pecado. Pero creo que el mayor enfado que deberíamos tener nosotros no es con los demás, sino con nosotros mismos. Hay una ira con nosotros mismos que no es pecado y que incluso deberíamos tenerla. ¿A qué me refiero? Cuando caemos en ese pecado que llevamos tanto tiempo cayendo. Cuando vuelves a tropezar en ese vicio que tanto te está haciendo caer. No debemos pensar, bueno, está bien, no pasa nada, ya llevo mucho tiempo con esto, bueno, ya hay tanta gente que lo hace. No debemos pensar eso. Debemos tener esa ira santa y justa. Debemos incluso enfadarnos contra nuestro pecado, enfadarnos contra nosotros mismos, tener una justa determinación para dejar el pecado y para ir y correr y arrepentirnos a los pies de Cristo para que Él nos limpie. No vale con decir, bueno, no pasa nada con eso, no, por supuesto que pasa. Y esa ira que habla el apóstol Pablo, que dice, airaos, aírate contigo mismo y con el pecado que estás cometiendo cuando lo cometes, para que así te lleve eso a los pies de Cristo, quien es grande en misericordia y quien te perdonará. Dice Pablo, enfádate en estas ocasiones, pero no peques. También es justo y santo el enfado contra el pecado que nos rodea, contra la blasfemia que escuchamos día tras día. Es justo el enfado cuando escuchamos esas noticias horribles de personas malvadas. Desgraciadamente vivimos en un tiempo que escuchamos tantas barbaridades que nuestros oídos ya se acostumbran. Y no hay nada que salte en nuestro corazón cuando escuchamos esas barbaridades, porque a lo que es bueno lo llaman malo y a lo que es malo y depravado lo llaman bueno, lo llaman normalidad o diversidad, como tanto escuchamos en este mes de junio. Pero aquí hay que llevar también mucho cuidado con esto, porque requiere de mucha gracia de Dios el odiar el pecado, pero al mismo tiempo amar y orar por el pecador para que Dios lo salve y lo restaure y lo restablezca. Así que hay enfados que no son pecado. Por eso Pablo dice, airaos. Hay ira que debemos tener. Y cuanto más cuando es contra nuestro pecado. Pero luego, por supuesto, hay enfados que sí que son pecado. Por eso Pablo dice, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Porque hay ira que es muy peligrosa. Cuando alguien peca con nosotros o nos ofende, nos enfadamos. Y muchas veces se la queremos devolver. Me ha dado por aquí, pues yo le doy por aquí. Me ha dicho tal, pues yo le voy a decir aún peor a él. O quizá dices, no, yo no contesto así, yo me lo guardo. Y te lo guardas en el corazón y se queda ahí. Y de enfado ya pasa a ser resentimiento, pasa a ser odio incluso. Y esto lo sabía el apóstol Pablo. Por eso les dice, airaos pero no pequéis. ¿Y qué dice después? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pablo les está diciendo que el enfado pecaminoso hay que solucionarlo rápidamente. Hay que solucionarlo rápidamente. La palabra enojo que utiliza ahí cuando dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo no es la misma palabra que habla de ira en el principio, sino que está hablando esta palabra enojo de una ira que ya se ha asentado, ya ha tomado su asiento en el corazón y está ahí bien asentada. Y dice no se ponga el sol. Se refiere no te acuestes sin haber solucionado esto. No te vayas a la cama con este enfado, con ese enojo, con ese cabreo. Eso es algo muy malo. El médico te dirá que es malo, pero más que nada la Biblia te dice que es algo muy malo para tu alma. ¿Por qué? Porque tú dejas ese enojo en tu corazón, esa semilla de enojo en tu corazón, y no lo resuelves y te vas a dormir. Y esa noche puede ser que esa semilla de enojo que hay en tu corazón, cuando te levantes ya no sea solamente una semilla de enojo, sino que haya germinado. Ahora ya es una planta quizá de resentimiento que hay en tu corazón. Y quizá lo dejas incluso más días, más noches y sigue creciendo. Y ya no es solamente una plantita de rencor, de resentimiento, sino que cuando te levantes ya le han salido las hojas de odio y lo dejan más tiempo y ya da el fruto de amargura. ¿Por qué? Porque se ha puesto el sol sobre tu enojo. Porque te has acostado con esto, te has acostado con esto en el corazón y no lo has resuelto. Así que debemos buscar la reconciliación. Y tú dices, pero es que tú no sabes lo que me ha hecho esta persona, tú no sabes lo que me ha hecho. Pero si dejas ese enojo en tu corazón, si dejas que se asiente, estás en grave peligro. Debemos buscar la reconciliación, ofrecer el perdón, aunque sea de nuestra parte solamente perdonar. Y es que no nos damos cuenta de lo que Cristo nos ha perdonado a nosotros.
¿Es que no nos damos cuenta de dónde nos ha sacado Cristo a nosotros? La mayor evidencia que podemos mostrar al mundo de que Cristo nos ha perdonado, ¿cuál es? Perdonar a otros. Perdonar a otros cuando no se lo merezcan, porque tampoco nosotros no merecíamos el perdón de Cristo. Y este consejo que dice aquí Pablo de no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es que hay tanta sabiduría aquí, hay tanta experiencia también de Pablo y por supuesto hay el Espíritu Santo que fue el que le guió a decir estas palabras. ¿Y cuántos matrimonios incluso se han roto por no seguir este consejo de la palabra de Dios? ¿Cuántos matrimonios? Me acuerdo, uno de los consejos, cuando Vanessa y yo nos íbamos a casar, uno de los consejos que me dieron mis padres es lo que decía Pablo: no os acostéis enfadados, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y no solamente en matrimonio, sino que con amistades. ¿Cuántas amistades se han roto porque me peleo con este amigo y no lo solucionamos? Pensamos, el tiempo lo va a curar todo, el tiempo lo cura todo. Pero eso no es verdad. El tiempo no lo cura todo. ¿Cuántas amistades se han roto? ¿Cuántas familias se han peleado? ¿Cuántas iglesias se han dividido por dejar que el sol se ponga, por dejar que pase el tiempo y no se solucione? Hay que solucionar este problema. Y muchas veces cuesta, porque requiere que nos humillemos, requiere que pidamos perdón. Y eso duele, eso humilla. Y no nos gusta humillarnos porque el orgullo en nuestro corazón quiere saltar, quiere la revancha. Pero no. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo. El enfado pecaminoso hay que solucionarlo. ¿Por qué? Porque tiene graves consecuencias. Dice el versículo 27, dice el 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo va a buscar cualquier oportunidad para atacarnos, cualquier oportunidad para convertir este enfado pequeño que tú tenías, para convertirlo en amargura, resentimiento, en odio, en resquemor. Lo va a utilizar el diablo. El diablo es un ser real, no nos equivoquemos, el diablo no es una caricatura que se inventaron algunos, el diablo es un ser real que odia a los hijos de Dios, que odia a Dios, pero recordemos, Dios está mucho por encima, muy por encima, Dios es infinitamente mayor que el diablo y el poder que nos da Dios puede y debe vencer y va a vencer al diablo. Así que dice ahí, no le deis lugar, no le deis sitio, no le deis un punto de apoyo, no le abran la puerta ni un poco, no le des terreno al diablo, es lo que dice ese texto. Desde el principio debemos resistir al diablo. Y nos dice Santiago, resistid al diablo y huirá de vosotros. La Biblia nos dice que Satanás, el diablo, es mentiroso. Hemos hablado de la mentira y la Biblia nos dice que Satanás es mentiroso. También nos habla de que el diablo es homicida. Y estamos hablando aquí de ese enojo que es del sexto mandamiento del homicidio. Pero también la Biblia nos dice que Satanás es ladrón, que es lo que vamos a ver después. Satanás es mentiroso, homicida y ladrón, porque Satanás, el ladrón, no viene sino para hurtar y para destruir. Estos tres nombres se le dan al diablo y estos tres pecados son con los que tenemos que luchar, los que estamos viendo en el día de hoy. Satanás quiere hacerte a ti ladrón, como hizo con Eva, que tomó de lo que estaba prohibido. Satanás quiere hacerte a ti mentiroso. Satanás quiere que tú te aires, que tengas este enojo pecaminoso. Satanás quiere todas estas cosas en tu vida. Por eso hay que echarlo, no darle lugar en ninguna manera. Así que hemos visto primeramente de desechar la mentira. En segundo lugar hemos visto de cuidado con esta ira, airaos, pero no pequéis. Hemos visto la mentira y el enfado. Y en tercer lugar, y ya para acabar, vamos a hablar sobre el robo. Dice el versículo 28, el que hurtaba, hurtar es robar, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hemos visto la mentira, hemos visto la ira pecaminosa y ahora vamos a ver el robo, el hurto. Pablo tenía muchas razones para pensar y creer que las personas de Éfeso, a las que le escribía, tenían problemas con estas cosas, tenían problemas con el hurto y el robo. Seguramente en la iglesia de Éfeso había algunos esclavos. Y por supuesto ahora, en los tiempos que vivimos, pues no hay esclavitud, gracias a Dios, pero en el tiempo en el que Pablo escribía sí que había esclavitud. Y a los esclavos
Se les habían quitado todos sus derechos, eran propiedad de sus amos y tenían que trabajar todos los días sin recibir pago ninguno, solamente algo que comer y si eso y ya está. Así que muchos de estos esclavos, imagínate, ponte en la situación de uno de estos esclavos, ¿cómo vivirían ellos ahí en esta opresión, en esta esclavitud? Muchos de ellos, a la mínima que podían, robaban algo de sus amos. Eso era algo que ocurría con frecuencia. Imagínate, ponte en su lugar. Incluso algunos cristianos, esclavos cristianos. Estás ahí en la casa, sabes dónde está el cofre de las monedas de tu amo y tú piensas y dices, es que no me ha pagado en 10 años que llevo trabajando para él. Y no tenía el derecho de cogerme como esclavo. Y yo estoy aquí trabajando para él y no me ha dado nada. No es justo esto que está ahí. Así que voy a ir y voy a coger unas cuantas monedas porque es justo que yo me lleve lo que he trabajado. Y así estarían pensando muchos esclavos, incluso algunos cristianos en momentos de debilidad pensarían así. Pero por eso Pablo escribe, por eso Pablo les dice, no, la Biblia dice no hurtarás, Dios nos ha dicho en su palabra no hurtarás, no importa lo injusta que sea tu situación, no importa si te deben dinero o no, Dios ha dicho no robarás. Ahora, debemos definir también qué es robar, qué es hurtar. Pues la Biblia lo define como conseguir cualquier bien de manera fraudulenta. Dios ha establecido que consigamos el dinero o cualquier bien material o el pan, ¿cómo se lo dijo Adán? Con el sudor de tu frente, con el trabajo. Y especialmente esto se le dice al hombre, pero por supuesto a cualquier persona. También Dios autoriza en su palabra que podamos recibir un regalo o que recibamos una herencia. Pero robar, tenemos que darnos cuenta que no es solamente, como piensan algunos, yo no he robado un banco, o no es solamente robarle la cartera a alguien, no es solamente ir al supermercado y coger algo y metérnoslo al bolso, al bolsillo. Robar es mucho más, es mucho más amplio que eso. ¿Por qué? Porque hay cosas que hacemos en el día a día que quizá estamos robando también. Jugar y ganar la lotería es también hurtar, sí que lo es. No es hurtar según las leyes de España, pero es que hay unas leyes que son más altas y más sublimes que las leyes de España, que son las leyes de Dios. Y Dios nos dice que eso es hurto según sus leyes. Jugar la lotería es robar del dinero que Dios nos ha dado para usarlo para su gloria, para usarlo para el mantenimiento de nuestra familia, para usarlo para tener algo que compartir. Es robarle a Dios de ese dinero y utilizarlo para nuestras propias ilusiones de riquezas y de egoísmos. Es hurtar. También ganar la lotería es robar porque es conseguir bienes materiales de una forma que Dios no ha provisto. No pagar los impuestos también es hurtar, aunque sean abusivos, aunque sean injustos, aunque los políticos es que se llevan todo mi dinero y es injusto y ellos no hacen nada, pero Dios nos dice que eso es también hurtar. Cuando Cristo estaba en esta tierra dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no solamente dijo eso Cristo, sino que predicó con el ejemplo. Y cuando llegó al templo había un impuesto del templo. Y Jesús le dijo a Pedro, ese impuesto no es necesario, es injusto, pero por el testimonio vamos a pagarlo. Y Pedro y Cristo pagaron ese impuesto. ¿Por qué? Porque no pagar los impuestos es hurtar. También como cristianos, no ofrendar a Dios es robar. Y este es un tema complicado, pero Malaquías 3, versículo 8, en el último libro del Antiguo Testamento, también dice ahí, ¿robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Y dice Dios, pues vosotros me habéis robado. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? La gente ahí en el tiempo de Malaquías le decía a Dios, ¿yo robarte a ti? ¿En qué te he robado, Dios? Y Dios les dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Y después dice palabras fuertes, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo tengo que decir que en toda nuestra vida de casados hemos visto la mano de Dios en esto. Cuanto más le hemos podido dar a Dios, nos hemos dado cuenta que no necesitábamos tanto y no nos ha faltado nunca, porque Dios es fiel
y Él honra a los que le honran. Así que Pablo dice aquí, el que hurtaba, y hurtar es mucho más amplio de lo que nosotros creemos, el que hurtaba no hurte más. Y Pablo también da la razón de por qué robamos. ¿Por qué la gente quiere robar? ¿Por qué la gente no quiere pagar lo que debe? ¿Por qué? Porque hay egoísmo en nuestro corazón. Y la pereza es parte del egoísmo. Si la gente dice en el día de hoy, si yo puedo vivir sin trabajar, pues ya está, ¿no? Si vivo sin trabajar, pues mucho mejor. Pero Pablo dice aquí, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. El trabajo. Pablo habla aquí del trabajo. Y es que tenemos que darnos cuenta que el trabajo no es una maldición. Mucha gente en el día de hoy piensa el trabajo es una maldición, el trabajo es un mal necesario, pero la Biblia nos dice, nos enseña que el trabajo es una bendición. En muchos lugares y también en el catolicismo romano se ha enseñado que el trabajo es una maldición, que el hombre tiene que hacer porque no le queda otra. Se ha enseñado que cuando Adán pecó, después que Adán pecó, como maldición Dios lo puso a trabajar. Has pecado, así que ahora vas a trabajar. Pero eso no es como ocurrió. Si sabéis el texto de Génesis 1 y 2, Adán estaba ya trabajando antes que pecara. El trabajo no fue la maldición que Dios le dio. Dios mismo trabajó y hizo los cielos y la tierra en 6 días y puso a Adán a trabajar, puso a Adán a labrar el huerto, puso a Adán a ponerle los nombres a todos los animales, puso a Adán a trabajar para que labrase y guardase el huerto. Eso antes de que pecara. Ahora es verdad que cuando Adán pecó, Dios lo que hizo es que en el trabajo entonces habría sudor, habría dolor, habría dificultad, pero el trabajo no es una maldición. Pero así es como piensa mucha gente, el trabajo es una maldición. Y por eso mucha gente intenta esquivar esta maldición, según piensan. Y dicen, si puedo vivir sin trabajar, mejor. Y por eso hay tanta gente en el día de hoy, pues como hemos dicho, que intentan buscar otros métodos, intentan comprar lotería, intentan hacer cualquier otra cosa para esquivar esta tarea que Dios nos ha dado a todos. Pero como cristianos, esa nunca debe ser nuestra actitud hacia el trabajo. ¿Por qué? Nos dice Efesios, el versículo que estamos viendo, que trabajar es hacer con tus manos lo que es bueno. Trabajar es algo bueno. El trabajo es bueno, no es una maldición. Se habla mucho en nuestro tiempo de trabajo digno, pero todo trabajo que no sea ni inmoral ni deshonesto es digno. Y también es importante que veamos que no hay un trabajo más digno o un trabajo más espiritual que otro. Todo trabajo es una bendición y es también una oportunidad para hacer lo bueno, para servir a Dios con nuestras manos. También en el catolicismo romano siempre se ha visto una diferencia entre lo secular, lo sagrado que estaba aquí, y lo secular. Y el trabajo del sacerdote o del cura era algo santo y sagrado. Los líderes religiosos eran aquellos que podían glorificar a Dios. Pero el trabajo del herrero, del panadero, del agricultor, eran trabajos bajos y trabajos que no son tan sagrados. Así es como lo ha enseñado la Iglesia de Roma por muchos años. Pero en la Reforma Protestante, los reformadores, estudiando la palabra de Dios, se dieron cuenta de que no hay para Dios trabajos altos y trabajos bajos, sino que cada uno de nosotros, en la actividad que Dios nos haya puesto, podemos servir y glorificar a Dios con toda nuestra vida, con toda. Si es una profesión que sea moral y honesta, puede ser desempeñada como un ministerio para Dios. Vamos al libro de Efesios. Esto ya lo veremos en unos meses o semanas, pero el libro de Efesios tiene mucho que decirle a los trabajadores. Porque Efesios 6, versículo 5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Por muchos años, la Iglesia Católica ha dicho que los únicos siervos de Cristo son los curas, los sacerdotes, los obispos, pero aquí dice que cada persona en su trabajo, sea agricultor, sea panadero, sea lo que sea, puede ser un siervo de Cristo. Dice, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y es que la palabra de Dios nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, todo,
sea lavar los platos, sea podar las olivas, sea lo que sea, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, no solamente para hablar de Cristo, no solamente para venir a la iglesia, no solamente para leer la Biblia, sino ser llenos del Espíritu Santo para hacer lo que tengamos que hacer, para hacer una comida, para poner los bancos en el sitio en la iglesia, para limpiar la casa, para ayudar a un anciano, para cuidar a los niños, para ir a recoger la aceituna, para cualquier cosa que vayamos a hacer. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Cualquier trabajo que se haga de una manera honesta y moral es un trabajo en el que podemos glorificar a Dios. ¿Y por qué trabajamos entonces? ¿Por qué trabajamos? Hemos visto la realidad del trabajo, pero ¿por qué trabajamos? Dice ahí Efesios 4, versículo 28, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y me sorprende mucho esta afirmación, porque va en contra de lo que encontramos en la sociedad hoy en día y también lo que encontramos en el corazón. Yo trabajo mucho para ganarme un futuro, para pagarle la universidad a mis hijos. Yo trabajo mucho para tener unas buenas vacaciones, para comprarme ese coche, para comprarme esa casa. Y son cosas que son buenas y no hay nada malo en estas cosas. Pero dice aquí Pablo que trabaje para poder compartir con los que tengan necesidad. Eso no nos gusta tanto. No nos gusta tanto esto. La Biblia no nos dice que digamos que se ocupe el gobierno de los que tienen necesidad. Yo no me tengo que ocupar de ellos. No, nos lo dice a nosotros. Nos lo dice a nosotros. La Iglesia de Cristo deberían ser los primeros que vemos una necesidad y ayudamos en la necesidad. Así que dejemos la pereza. Dejemos el hurtar y trabajemos. ¿Para qué? Para tener que compartir con los que tienen necesidad. Hubo un predicador del siglo XVII, o del siglo XVII y XVIII, que se llamaba John Wesley en Inglaterra, y él dijo una afirmación que en cuanto a las finanzas y en cuanto al trabajo me parecía bastante acertada. Este hombre dijo: gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, da todo lo que puedas. Piénsalo, gana todo lo que puedas, es decir, sé trabajador en lo que hagas, ahorra todo lo que puedas, sé ahorrador también y da todo lo que puedas, sé generoso. Creo que hay mucha sabiduría en esta afirmación y ese debería ser el pensamiento del cristiano. El que hurte no hurte más, sino trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Quizás estás aquí y quizás conoces ya a Cristo. Él te ha salvado, pero has escuchado algunas de las cosas que hemos hablado y el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, te ha hablado al corazón. Has escuchado algo sobre la mentira, sobre la ira pecaminosa, sobre el robo, sobre el trabajar, y te has sentido identificado quizás. Yo te ruego, arréglalo ya con el Señor. Pídele perdón, no esperes que no se ponga el sol sobre vuestro pecado, sobre mi pecado. Quítate estas vestiduras de mentiras, sácalas ya de tu vida y vístete de aquellas cosas que dice Cristo. Deja la mentira, deja la ira pecaminosa, deja el robo y ve hacia la verdad. Ve hacia la amabilidad que está en Cristo y el amor que está en Cristo y ve hacia el trabajo decente y el trabajo para poder tener que compartir. Pero quizás has escuchado esto y te das cuenta que aún no has venido a Cristo. Aún no has venido a Cristo para recibirle como Señor y Salvador. Vives aún en tus pecados. Estas cosas son cosas que haces todos los días. No has venido aún a Cristo a que te limpie de tus pecados en arrepentimiento y perdón. Yo te digo, hoy es día de salvación. Necesitas venir ya a Cristo antes que sea demasiado tarde. Vamos al Señor en oración y después cantaremos el último himno.